Ordena tus conversaciones. Vamos a analizar este principio. Vamos a considerarlo en qué consiste y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro desarrollo. Cómo nos puede ayudar a nosotros para seguir creciendo, para seguir adelante. Aquí planteamos algo muy importante y es lo siguiente. El cambio duradero en nuestra vida comienza con el cambio de mentalidad, comienza con ordenar nuestra mente. No podemos, fíjate, pretender cambiar nuestro entorno si no hay un cambio de conciencia. Ya que tu entorno es el reflejo de lo que hay en tu interior. Tus conversaciones internas con otras personas, todo este diálogo interno y externo refleja precisamente lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón, y es lo que vamos a ir analizando, vamos a ir considerando. Fíjate bien, quiero leerte, recordarte las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12:34. Fíjate qué palabras del Señor Jesús. Él dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Fíjate qué información tan importante para nosotros es comprender esto. Dice el Señor, de la abundancia del corazón, es decir, de lo que hay allá adentro, de ese ser interior, de la abundancia de lo que hay adentro, habla nuestra boca. Entonces, en este principio, nuestra propuesta es la siguiente. Cambia primero lo que te dices en la mente, que es lo que llamo yo la conversación interior, y cuando cambias lo que tú conversas contigo mismo internamente, cambiarán tus palabras. Y al usar las palabras correctas, indudablemente crearás el entorno que deseas. Vamos a analizar un poco este concepto. El término corazón que utiliza las Sagradas Escrituras representa el ser interior, nuestro ser intangible, el que trasciende la materia. Nuestro corazón no se refiere al órgano que bombea sangre, no se está refiriendo a ese corazón, se está refiriendo al ser interior, al intangible, al que no podemos ver, pero es el que trasciende. No es tampoco el cerebro, no, de ahí no emana. Ese corazón se refiere a ese principio, a esa esencia de vida, de conciencia. Es decir, eso que Dios nos dio a nosotros y nos hizo diferentes a todos los demás. Fíjate bien, Dios nos da nuestra mente, nuestro corazón, como quiera llamarlo, nuestro ser interior, y nos lo da como un almacén infinito de riquezas espirituales. Es un tesoro inagotable lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. Fíjate cómo compara el Señor a nuestro corazón, a nuestro interior, a nuestra conciencia, la compara como un tesoro maravilloso, un tesoro preciado. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Cada uno de nosotros tenemos una riqueza inagotable. Óyelo bien, cada uno de nosotros poseemos una riqueza inagotable que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Pero ese tesoro que Dios nos ha dado, fíjate bien, necesito yo trabajarlo. Es necesario poner a trabajar esa riqueza. Dios me dio ese almacén infinito. Dios te ha dado ese almacén infinito para que lo administres, para que lo ordenes correctamente. Y ahí es donde comienzan los cambios duraderos en nuestro interior, en nuestra mente. Allí es el comienzo. Muchos de ustedes habrán escuchado ese ejemplo maravilloso que el Señor dice que entregó sus bienes a sus siervos. La parábola de los talentos. A uno entregó 5, a otro entregó 2 y a otro entregó 1 talento. Cada uno dice conforme a su capacidad. Fíjate el ejemplo que está tomando el Señor. En el tiempo del Señor Jesucristo, 1 talento equivalía a 27 kilogramos de oro. Era una cantidad, una suma de dinero impresionante. Y nos dice el Señor que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. No era una riqueza insignificante. Solo 1 talento, imagínate. Solo 1 talento equivalía a 27 kilos de oro. Era una suma grande de dinero. Y los entregó, y aquel señor, dice, se fue a un país lejano. Y la Escritura nos narra que el que recibió 5 talentos empezó a trabajar, empezó a ordenar, empezó a negociar, a administrar aquella riqueza que había recibido. Al poco tiempo empezó él a ver las ganancias. De tal manera que con el paso de los días, aquel que había recibido 5 talentos, ya no solamente tenía 5, ya había ganado otros 5, ya tenía 10 talentos. El que recibió 2 talentos de la misma manera, ya los había multiplicado. Pero hay algo peculiar. Nos dice que el que recibió 1 talento, lo tomó, hizo un agujero en la tierra, lo envolvió y lo escondió debajo de la tierra. Aquel talento permaneció guardado. Al pasar el tiempo, nuevamente llega el Señor y empezó a hacer cuentas con ellos. Primero llama al que recibió, al que le dejó 5 talentos, y aquel siervo con grande satisfacción le dice: Señor, me diste 5 talentos. He ganado otros 5, toma 10 talentos. La respuesta de aquel señor: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De la misma manera, el que recibió 2 talentos logró multiplicarlos también, y de la misma manera fue bien recibido por aquel amo. Pero llega el turno de aquel que recibió 1 talento. Y le dice: Señor, se va y lo desentierra y le dice: aquí tienes lo que es tuyo. No lo he perdido. No se ha extraviado, esto es lo tuyo. Aquel señor, aquel amo se enojó grandemente, se enfureció y dijo: siervo malo y negligente, no podías aunque sea haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido mi dinero, pero más los intereses. Echadlo a las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes, y quitarle el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Y sentencia: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Esto es una analogía que nos deja y nos arroja
una grande enseñanza a nosotros. En primer lugar, nos enseña que Dios le ha dado al ser humano riquezas. Nos ha dotado de riquezas. Sí, óyelo bien. Dios te ha dado riquezas que debes trabajarlas, que debes ordenarlas. En la parábola lo refiere o lo compara a los talentos. Esos talentos son las capacidades, esas habilidades, esos dones que Dios le ha dado al ser humano y que lo hacen una creación única y especial. Y yo me quiero referir a dos dones maravillosos que Dios le ha dado al ser humano y que lo hacen diferente. Dios le dio al hombre el don de hablar y el don de la mente. No todos los seres creados lo dotó Dios de estas cualidades. Al hombre le dio estos talentos. Al hombre le regaló estos dones, el don del habla y el don de la mente. Todos los seres humanos poseemos estas capacidades. Todos los seres humanos poseemos esta riqueza que Dios nos ha dado. El don de poder hablar y el don de poder pensar. Dios nos los ha dado. Pero ¿para qué nos ha dado Dios el don de la mente y el don del habla? No nos lo ha dado simplemente para que lo usemos vagamente y pensemos solamente en cosas que no contribuyen a un provecho o hablar por hablar. Dios nos lo ha dado para algo, para que sepamos ordenar. Fíjate, para que sepamos administrar esos talentos, esas capacidades que Dios nos ha dado. Porque fíjate algo muy importante. Nuestra mente y nuestras palabras están intrínsecamente unidas. Van de la mano. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Va unido. Tu pensamiento y tus palabras van unidas. Pero no nace primero las palabras de nuestra boca. Las palabras son el producto de nuestros pensamientos. Las palabras son el resultado de nuestras conversaciones internas. Las conversaciones que tenemos con nosotros mismos son el resultado. Ahora bien, a cada uno de nosotros se nos entregó talentos conforme, dice, a nuestra capacidad. Es cierto, no en todos está la misma capacidad mental. Y cuando digo la capacidad mental me refiero a un estado de conciencia, a un nivel de conciencia. No en todos está el mismo nivel de conciencia. No. Y por consiguiente, al no tener todos un mismo nivel de conciencia, no todos hablamos las mismas palabras. Ahí está el meollo del asunto. Trabajar desde nuestra mente, ordenar nuestra mente. Y cuando ordenamos nuestra mente, cuando ordenamos nuestros pensamientos, cuando ordenamos nuestras conversaciones internas, nuestras palabras van a ir en consonancia con lo que pensamos, con lo que sentimos, ¿vale? Como hemos dicho, la unión del habla y la mente es irrompible. Pero la buena noticia es que cada uno de nosotros podemos trabajar para aumentar nuestro nivel de conciencia, para ordenar correctamente nuestra mente. Así como aquel que recibió 5 talentos pudo duplicarlos, pudo elevar esa suma, pudo acrecentar esa riqueza que había recibido, de la misma manera tú y yo podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Muy bien. Entonces, para ordenar nuestras conversaciones internas
y aplicar en nuestra vida solo las palabras que transformarán nuestro mundo, quiero que recuerdes la siguiente premisa. Fíjate bien, el mundo es la externalización de las conversaciones interiores del hombre. Eso es el mundo. Centrémonos en este momento en aquel que recibió un talento, un solo talento. Cavó en tierra y lo escondió. Y te pregunto, ¿qué recibió? ¿Qué fue lo que recibió? Recibió lo que él mismo sembró. Lo que él sembró, sus miedos al creer que iba a perder aquel talento. Por eso él lo escondió, porque no se sentía capaz. Decía, si yo me pongo a negociar con este talento, lo voy a perder. Mejor lo voy a enterrar, mejor lo voy a esconder y ahí nada le va a pasar, nadie me lo va a quitar, no lo voy a perder y cuando venga mi Señor se lo voy a entregar tal como Él me lo dio. Fíjate, sus miedos, sus conversaciones internas, sus pensamientos, sus palabras, crearon su mundo, crearon su entorno. Él se vio limitado, él dijo, yo no voy a poder, yo no soy capaz. Mejor lo entierro. ¿Y qué sembró? ¿Qué cosechó lo que él sembró? Él no se daba cuenta, pero cuando estaba cavando para enterrar aquel talento, estaba cavando su propio fracaso. Sí. Dijo el Señor, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que no tiene, se le quitará. Quizás podemos juzgar de injusto esto. ¿Cómo es posible que el Señor le quite el talento que tenía y se lo dé al que tiene más? ¿Cómo es posible? Puede nuestra mente querer hacer esos juicios, pero lo único que te puedo decir, es que cada uno de nosotros recibe lo que ha sembrado. Es una ley. Es una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Nuestro mundo solo manifiesta lo que hay dentro de nosotros. Aquel siervo ya había confeccionado ya su propio fracaso. Había concebido su desgracia antes de que pasase. Se vio derrotado, se vio pobre y antes de que sucediese, eso se cumplió. Fíjate que no sintió que tenía la capacidad de negociar, no sintió que podía triunfar y eso fue exactamente lo que recibió. Entonces, esto es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos capacidad. Y nuestras capacidades que Dios nos ha dado, debemos saber administrarlas. Y aquí es donde estamos platicando. Debemos saber administrar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Yo te quiero leer algo muy importante. Fíjate bien. Del libro El poder de las palabras. Dice, muchas veces tiramos las palabras y malgastamos los pensamientos en cosas vanas que no contribuyen a nuestro objetivo. Pero esto sucede porque no estamos plenamente conscientes del poder de las palabras externas e internas. Pero esto ahora debe cambiar. Debemos aprender a ordenar nuestras conversaciones internas. Cada conversación, cada pensamiento es una inversión y así lo debes ver. Sé que parece fácil decirlo, pero en la verdad la práctica no es tan sencillo. Hay que ser disciplinado. Podemos empezar a dominar un pensamiento, podemos empezar
a tratar de dominar una situación en nuestra vida. Si quizás la persona está enfrentando un momento de enfermedad, te ves tú imposibilitado, enfermo, debes aprovechar para cambiar tu conversación interna. Cuando tú te sientes enfermo y alimentas tu enfermedad con tus pensamientos y tus palabras, eso agrava más la enfermedad. Sí, la buena actitud, las palabras positivas, los pensamientos que van en consonancia con las cosas buenas, ayudan aún en nuestro bienestar, y eso está aún comprobado científicamente. Ayuda en nuestro bienestar físico, emocional. Cuando tú te sientes enfermo, pero en tu conversación interna tú dices, yo soy sano, yo me siento saludable, yo siento vitalidad en mi cuerpo, no siento ninguna enfermedad, qué bien se siente estar sano. Fíjate, esta conversación contigo mismo, esta conversación choca con nuestra realidad que estamos viviendo, golpea con nuestra realidad, pero allí es donde moldeamos nuestro mundo. De nosotros depende. Es verdad, a veces no podemos cambiar las cosas que nos pasan en la vida, pero sí podemos cambiar lo que pasa dentro de nosotros. Sí podemos decidir cómo voy a enfrentar las situaciones que pasan dentro de mí. Por eso es muy importante todas estas cosas. No debo centrarme en las cosas. Algo muy importante, el cambio debe ser interior. De nada me sirve que yo sea positivo externamente, que hable positivamente, si en mi mente pienso todo lo negativo. Por eso te digo, debemos encontrar la consonancia, el lineamiento de nuestra mente y nuestras palabras. Debo efectuar primeramente ese cambio interior. Algo muy importante quiero leerte. Lo que decía el rey Salomón, decía en Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca del impío. En otro proverbio dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Fíjate estas joyas de la sabiduría de Salomón. Y en estos proverbios hay infinidades, he seleccionado estos. Hay un factor común en estos proverbios, y es la importancia de hablar prudentemente. ¿Y qué es hablar prudentemente? Es hablar meditadamente. En palabras más claras, es pensar antes de hablar. ¿Cuántos pensamos antes de hablar? Creo que la mayoría de las veces no pensamos antes de hablar. No pensamos que nuestras palabras tienen un poder. Pero esto debe cambiar. La sabiduría de ordenar nuestras palabras consiste primero, fíjate, en entender, debo entender que las palabras tienen un grande valor. El rey Salomón decía, plata escogida es la lengua del justo. Imagínate, la lengua del justo es plata escogida, qué valiosa. No conozco a nadie que camine tirando el dinero, pero ¿cuántas personas hablan por hablar o cuántas veces hablamos sin pensar?
¿Cuántos de nosotros entendemos el valor y el poder que radica en las palabras? Y déjame decirte que las palabras son más valiosas que el oro y la plata. Y quien entiende este primer principio ha encontrado la sabiduría de ordenar sus conversaciones, de ordenar su mente, de ordenar sus pensamientos. Y el hombre que haya el arte, la sabiduría de crear y de ordenar nuestra mente, ha alcanzado algo maravilloso, ha alcanzado la felicidad, ha alcanzado la abundancia, ha alcanzado la vitalidad plena. Encontramos que Dios le dio a Salomón una sabiduría extraordinaria. De tal manera que dice la Escritura, no se levantó otro rey más sabio que Salomón. Y quiero leerte ya para ir acabando unas palabras maravillosas. Decía Salomón: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Qué importante es ordenar adecuadamente lo que sale de nuestros labios, porque dependerá de nuestras conversaciones interiores y externas que haya esa conexión. Cuando meditas lo que deseas para tu vida, debes buscar las palabras adecuadas, que se muevan en consonancia con tu objetivo. Debes mentalizarte en ese deseo que quieres alcanzar y debes ordenar tus palabras en consonancia a ese objetivo. ¿Te gustan los resultados que hoy tienes en tu vida? Si no te gustan, es que algo estás haciendo mal. Y muchas veces, la causa de no obtener lo que deseamos son las palabras que usamos. Las palabras determinan tu realidad y condicionan tu avance, porque las palabras tienen poder. Y solo aquel que conoce que las palabras crean realidades es capaz de usarlas a su favor. Pero hoy ponemos a tu disposición una maravillosa obra literaria, El poder de las palabras. Aquí te compartiremos las claves para el correcto uso de las palabras. Adquiérelo ya a través de Amazon. El poder de las palabras, escrito por Emerson Ayllón.